Pero también hay algunas que funcionan a nivel nacional, otras a nivel solo provincial. En esos casos, no importa cuánto me cubra, pero si yo tengo una obra social, una prepaga, pido un turno y me voy a recepcionar, si es de 7 de la mañana a 9 de la noche, 420101, en todo el país. Si me voy a atender un sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, también funciona ese código 420101. Fíjense que el tercero es el de la consulta médica nocturna, o feriado también me indica, que es el 420103. Yo no los puse al lado, pero es el tercero. Ese es de lunes a viernes, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Por ejemplo, si van a una guardia a las 3 de la mañana, les van a hacer lo mismo, pero en vez de decir 420101, el código va a decir 420103, porque es un horario nocturno, porque no hay tantas especialidades médicas en ese horario dando vuelta, por eso se usa más que nada en las guardias. ¿Y vieron que dice feriado? Bueno, lo que dice feriado me contempla, vieron que nosotros tenemos el 420101, que es de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Desde las 9 de la noche a las 7 de la mañana funciona el que es de la nocturna, que es 420103. Y el sábado hasta las 6 de la tarde puedo usar el 420101. Desde el sábado, desde las 6:01, lo vamos a poner así como súper rigurosa, empieza a funcionar el 420103, que sería el de la consulta nocturna, pero que me dice feriado. Ahí me contempla desde el sábado a las 6:01, incluye todo el domingo, porque fíjense que es de lunes a viernes y me dice feriado, pero contempla que ese feriado es desde el sábado, desde las 6:01, incluye todo el domingo, y si el lunes fuese feriado, también sigue funcionando el 420103. Por ejemplo, la semana que viene, no, la otra, el lunes que viene, o sea, el lunes que viene no, el otro es feriado. En mi calendario, no me fijé. Ese lunes vendría a ser feriado, entonces si hay alguien que va a una guardia para hacerse una consulta por una emergencia, y va a las 4 de la tarde, en vez de usar el 420101, se utiliza el 420103. ¿Se entiende? Se va a entender más cuando les dé ejercicios, para que ustedes vean la hora, pero es para que vean esta diferencia de horaria. Y después tenemos el 420201, que es el de visita médica. Acá es cuando el médico va al domicilio. Por ejemplo, los servicios estos de salud que tienen médicos que van a domicilio, como URG, no se me viene ni, no, EMI creo que no existe, ¿o sí? No sé. Bueno, pero vieron que hay servicios de emergencia, no, no solo de emergencia, pero de médicos que van al domicilio. Bueno, esto, que es el código 420201, es el que es visita médica, que es atención domiciliaria diurna, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, y los sábados de 7 a 6 de la tarde. Funciona igual que el de la consulta médica diurna, pero la diferencia es que cambia el código porque es a domicilio. Estos códigos que cambian, cuando lo veamos en facturación, tienen diferente valor. Es más que nada por eso que cambia el código. Esa es la situación del que cambia el código, porque cambia el monto que se le paga al profesional. Y lo mismo tenemos en la página siguiente, que es el 420203, que es visita médica nocturna, cuando el médico va al domicilio, pero en el horario nocturno, o que fuera un domingo, por poner, me agarró no sé, vómitos, malestar físico, y la guardia, el médico, la clínica o el centro que me tengo que ir a atender, me queda pero re lejos y estoy muy mal, y la verdad prefiero llamar al médico, me quedo en mi casa, por más que se tarde 3 horas, quizás yo me tardo 4 horas en ir al médico hasta que me atienda, por poner un ejemplo, ¿no? Que es el 420203, visita médica nocturna o feriado, con atención domiciliaria de lunes a viernes de 9 a 7 de la mañana. Más que nada en invierno a veces ocurre esto, o a lo mejor con niños o con personas mayores que no se pueden movilizar,
porque a veces puede que tengan internación domiciliaria, les ha pasado algo y no pueden ir al centro de asistencia porque o no lo pueden movilizar, no lo pueden llevar, entonces se llama al médico. En ese caso, cuando el médico va al domicilio, no es el mismo médico que está hablando con ustedes por teléfono, o también quizás funciona vía WhatsApp, pero siempre hay un recepcionista por teléfono, que se llama ese número, puede ser un call center, que a veces apriete tal botón, pero en estos casos suele aparecer una persona para hacerlo más ágil esa situación. Entonces ahí el recepcionista está haciendo el mismo trabajo que hace el secretario en una recepción, pero lo está haciendo por teléfono. Les pide los datos, les pide, bueno, qué obra social tienen o prepaga, porque esos servicios normalmente funcionan con las prepagas u obras sociales porque están asociados, o en ese caso que no tuviesen, se tiene que pagar de manera particular. Les pregunta qué pasó, porque el médico va a ir y no sabe con qué se va a encontrar. Una caída, una fractura, un golpe, malestar, y ahí lleva también medicamentos. Si tú tienes que colocar un inyectable, porque y toda esa atención es en la casa. Entonces tiene que tener un panorama de qué está pasando, porque a lo mejor si es un corte, bueno, una venda, una sutura quizás, no sé, o les van a decir, no, mira, esto no lo puedo hacer, tiene que ir sí o sí a la guardia, tiene que llamar al servicio, y es por guardia médica. Por ejemplo, o puede que sea un traslado en ambulancia directamente para llevar a la institución más rápida. Por ejemplo, a mí no me pasó, pero hay gente que se ha cortado en la casa pensando que era como una cosita muy simple y de repente, no, bueno, a ver, hay que llevarlo directamente a la institución porque hay que hacer sutura, que acá se está escapando, o hay que hacer transfusión de sangre por una caída, un corte muy fuerte. Eso o un accidente puede pasar, entonces sirve para eso. Y los últimos dos, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya que estoy, lo menciono, son códigos de consulta que son hospitalarios. Es cuando ocurren internaciones. Esto después lo vamos a volver a repasar, quiero que lo sepan. Más allá de que los códigos de consulta lo vemos más en facturación porque vemos cuánto vale cada código, cómo se le paga al profesional, acá lo vemos de manera superficial, porque si están en una recepción, tienen que saber cuáles son los códigos para cargarlos. En esta parte hay algunos servicios, por ejemplo, yo estaba en cardiología y cargaba las consultas, todas en 420101, pero después lo tenía que facturar. O sea, era una prefacturación, que era controlar todas las órdenes que entraban, que firmaban los pacientes, yo me tenía que fijar que estén por obra social, por médico, ordenadas por el paciente, o sea, por orden, por el turnero, quién aparecía, el primer paciente que aparecía, que estén firmadas por el profesional, que tengan diagnóstico. Todo eso uno lo corrobora para presentar previo al facturista, que estén las autorizaciones correspondientes, que esté ordenado, que no le falte ningún dato. Eso lo hace el secretario normalmente. Y cuando uno lo va a facturar, también controla todo eso. O sea, se fija que estén ordenados, que no le falte sello, que no le falte la firma del médico, que no le falte diagnóstico. Porque le llega a faltar una de esas cositas, la obra social, le faltó tal cosa. No, pendiente de facturación. Y la facturación, no sé si alguna vez lo escucharon o saben, la facturación se hace, por ejemplo, tienen cierres de facturación diferentes. En la institución en la que pueden estar trabajando, por lo menos donde yo trabajaba, eran los días 20, era cierre de facturación. Entonces, todo ese día se tenía que prefacturar todo para mandarlo a facturación. Facturación tiene otro día de cierre. Supongamos que es el día 18. El día 18 tienen que cerrar toda esa facturación que han recibido de los secretarios y lo envían a auditoría para la obra social. Hasta acá pasó un mes, 2 meses. Y la obra social, supongamos que tiene sus cierres, los días 20 de nuevo, o los días 25, por poner un ejemplo. Y bueno, también reciben, no solamente de una clínica, de varias con las que trabajan, esto hablo de una obra social o una prepaga, y ahí hacen auditoría y se están fijando, a ver, tiene todo ok, tiene la firma, tiene el sello, tiene el perfecto, listo, ahora se le va a pagar esto al médico, se le va a pagar esto a la clínica.
Ahí pasaron 3 meses. Tac, tac, tac. Si yo en la recepción me olvidé de ponerle la autorización que tenía que ir con esa orden médica, llegamos al 20, del 20 pasó a facturación me dice, che, te faltó una autorización, vuelve de nuevo, secretaria. Y ahí, en vez de ser 3 meses, ya son 4. A ver, errar es humano, todo tiene solución, pero evitemos que no nos pase tan seguido. Porque de por sí los médicos no cobran de manera inmediata, cobran a 3 meses. Entonces, nosotros con la facturación tenemos que tener como ordenado y no que nos estemos olvidando de hacerlo, porque el médico y la clínica en un momento, che, agilicemos, nos están cayendo todos errores. A ver, a mí al principio me pasaba que me faltaba una firma, me faltaba un diagnóstico, y eso es previo que caiga a la auditoría de la obra social. Ya, por ejemplo, lo que puede pasar, que un error que suele suceder bastante, es esta condición del IVA, de que yo no me doy cuenta, el facturista medio que lo pasó por alto, porque pasó y cae a la auditoría de la obra social y dice, che, no, acá cámbienmelo, acá no, ¿cómo le pago? Yo se lo estoy resumiendo, no es tan así, tan informal, pero cae un mail que dice, mira, estos débitos vuelven para que se vuelvan a cargar, se cambie lo que tenía que arreglarse y ahí se vuelve a mandar. Y ahí vuelve a pasar otro mes. Como para que vean toda la cadena que hay desde el secretario. No que y esto también para que ustedes lo vean desde esta perspectiva. Quizás ha pasado que muchas veces uno está desde el otro lado en la recepción y dice, se tarda un montón en atender. Al final está solamente haciendo el teléfono, no hace nada. Claro, o sea, es como para entender todo ese trabajo que hay detrás de la consulta, cómo se cargan. No estoy diciendo que sea difícil, al contrario, es una serie de pasos que uno si las va haciendo ordenada, mucho mejor. Yo cuando empecé a trabajar, no tenía ningún conocimiento de esto. O sea, yo trabajaba en un bar, trabajaba en un bar dentro del mismo hospital y presenté currículum, me tomaron, quedé en el área de recepción y de repente yo estaba viendo los códigos y mi compañera que me explicaba, no, te pones ese código. ¿Y pero vos pones ese código? Ay, no entiendo nada. ¿Y qué significa este código? Yo no entendía nada, o sea, porque todo en la recepción no es turno con el paciente y no se escribe así, es todo con código. No se preocupen que dentro de la recepción todos esos códigos están anotados con los que trabajan más rápido. Por ejemplo, yo trabajaba con códigos de cardiología, que son los códigos 17. Entonces, los códigos 17 son de cardiología. Los códigos 16 son no, 16 no. Sí, creo que son de anestesia y de endocrinología, un par ahí. Cada área tiene diferentes códigos, con los 18 son de diagnóstico por imagen, un par, que también entraban dentro de los de cardiología porque se hacían ecografías. Los códigos 30, si mal no recuerdo, son de oftalmología, o sea, para las consultas oftalmológicas o mini prácticas que se realizan en el consultorio. Cada servicio tiene sus propios códigos, entonces van a tener los códigos con los que más trabajan. No es que se tienen que aprender todos de memoria, eso para que lo sepan. Se van a aprender en la práctica con los que trabajan continuamente. Yo el código 420101 lo tengo, pero acá grabado, porque es un código de consulta que se usa en todos los servicios. Ahí sí eso es universal en todos los servicios. Pero para que tengan en cuenta esas como pequeñas nociones, lo mismo. Estos últimos dos que están en internación, si ustedes estuviesen trabajando en una recepción de internación médica, no es que los van a facturar ustedes, eso lo factura el facturista de internación. Ahí fíjense cómo se abre una nueva puerta, porque está el facturista de las prácticas y las consultas, y después hay también de internaciones médicas, que ahí, lo vamos a ver también en el cursado, tenemos el módulo de internación, que es los días que está internado, en qué habitación, qué prestaciones hay dentro de esa internación y qué prácticas se realizan, porque también la persona puede estar internada y le realizaron una cirugía y le hacen un estudio de control, un laboratorio. Todo eso se factura también, eso se le dice módulo de internación, se factura la cirugía y todo lo que conlleva
en esa internación, desde una gasa, desde una consulta, y ahí todos tienen códigos. Tienen nombre y tienen código. Exactamente. Son códigos que sirven para ordenar y facturar puntualmente, porque si uno dice, no, tenía una laparoscopía, no me sale ni decirlo bien, ¿eh? Laparoscopía, ahí está, es un estudio, que no, ahora no me acuerdo específicamente de qué es, o cirugía de extracción de nervio óptico, tiene un código puntualmente, y para que sea universal, porque a veces yo me puedo confundir una palabra y confundí el estudio, confundí la cirugía. Me ha pasado que recibí una vez un pedido médico y esto venía yo desde el call center. Desde el call center le dieron el turno a una persona que la persona leyó o interpretó en el pedido médico que tenía que hacerse una ergometría. Una ergometría es un electrocardiograma, pero corriendo. O sea, es una prueba de esfuerzo. Puede ser corriendo o andando en bici. Por eso, corriendo en una cinta o pedaleando en una bici sentado. La persona entendió que era una ergometría. Entonces, bueno, le dieron el turno con la ergometría, que es de cardiología. Y cuando yo lo cargo, va a hacerse el estudio, me dice, viene la técnica que hace las ergometrías, me dice, che, pero él no tiene que hacerse una ergometría porque no puede respirar directamente esta persona, o sea, no va a hacer el estudio. Y el señor estaba vestido de jean, con un bastón, y yo dije, en mi cabeza fue, pero ¿quién fue el médico dañino que le dijo vaya a hacerse una ergometría con un bastón, corriendo con jean? Dije, ni siquiera vino preparado para ese estudio, tienen que ir con ropa cómoda, porque tienen que correr o pedalear, no pueden ir a hacer jean y tacos, por poner un ejemplo, o ropa de vestir. Y cuando me pongo a ver el pedido médico, que también uno tiene que interpretar los pedidos médicos cuando están escritos de puño y letra, cuando nos fijamos en el diagnóstico, es que la persona en vez de hacerse una ergometría, tenía que hacerse una espirometría, que es una prueba de capacidad pulmonar, porque el señor tenía EPOC y no se entendía en el diagnóstico. Entonces, a veces al leer el pedido médico, interpretar bien, el señor explicó una cosa en el call center, y del call center le entendieron eso, porque él dijo, es una prueba de esfuerzo. Sí, pero puede ser para correr o de respiración. Fíjense cómo se... Y ahí el señor, no, en algunos pedidos médicos aparece el código de la práctica para que no se confunda. Acá ni aparecía. Y el señor me dice, no, pero yo sé que tenía que ir al otro lado porque neumonología estaba al lado de cardiología y el señor también se confundió, cruzó las cosas, entonces bueno, a veces esos errores pasan. Yo cargué un estudio que después tuve que eliminar. Tuve que anularlo porque al final nunca se hizo ese estudio ni nada, pero tuve que solicitar un turno de una espirometría porque la persona ya había ido ese mismo día o ver en qué horario se lo podían hacer y ahí tuve que hablar con la secretaria y gestionar toda esa situación. Pero fíjense como un error de interpretación, que el nombre es parecido, ergometría, espirometría, pero tienen códigos diferentes. Entonces ahí eso ayuda mucho más a identificar para poder hacer bien la práctica. Hasta acá, vamos bien, dudas, consultas, virtual también, hagan preguntas, para eso estamos. Bueno, creo que estoy explicando bien porque nadie me está preguntando nada. Después cuando vean la clase... Todo bien, se entendió bastante bien. Pero eso quería hacer esas diferencias de que también, y que entiendan esto, que para ser secretario también pueden estar o en una clínica, en un consultorio, en un call center, en un servicio de emergencias, y también se empiezan a entender estos códigos. Lo mismo si estuviesen trabajando de recepción, quizás en una obra social, ahí se va a diferenciarse la parte de secretariado, porque quizás no están trabajando con turneros de los médicos, van a hacer otras tareas de administración. Quizás ver cómo es la gestión del paciente con la clínica o de prestaciones propias de la obra social. Pero el facturista o el auditor dentro de las obras sociales ve estos códigos. Entonces también en la parte de facturación se trabaja con estos códigos y ver cómo lo reciben desde la obra, desde la clínica hacia la obra social. O sea, la información que reciben. Pero también entender esto de
los códigos de la condición del IVA, las credenciales que estén bien puestas, que sea de esa obra social y que no se debe haber parecido ultra diferente. Es como para que lo vean con esas perspectivas, cómo se va ampliando. También hay otros lugares que tienen diferentes áreas. Por ejemplo, yo trabajaba en el Sanatorio Allende, que se expande bastante y tiene diferentes áreas de atención. Por ejemplo, una es la de, no me sale, hospital oncológico. Hay otro determinado tipo de pacientes que van con una serie de necesidades sumamente diferentes porque tienen que estar siempre autorizadas las cuestiones de las, no me sale la palabra, no es diálisis, de las quimioterapias. La droga de la quimioterapia tiene que estar autorizada, tiene que tener la autorización de la obra social, o sea, eso lo hacen la gestión desde la obra social, pero el secretario tiene que estar ahí fijándose de que eso esté autorizado, o sea, con ese tipo de droga, que sea en ese horario, que haya venido con la preparación previa, que esté disponible el lugar para hacerse la quimio, si es en una sala, si es en un sillón, cómo están esas condiciones que necesita ese paciente, si necesita después una internación, cómo se gestiona esa internación, y ahí ese secretario se comunica con internación también. Eso, esto hablando de un lugar grande, en lugares pequeños no sucede eso porque no hay internación, pero sí tener como esa gestión de atención y también la calidad con la cual voy a estar hablando con esa persona, porque en ese caso puntual es más vulnerable que una guardia en una emergencia, porque ahí ya como que corre más riesgo la vida de la persona. Fíjense, a esto es lo que yo me refiero, cómo se van ampliando. Otra parte que yo estuve en diferentes partes del sanatorio, yo si bien estaba en la parte de cardiología, pero a mí me gustaba hacer visita al internado. Yo hacía una parte que después había un área específico que lo hacía, en ese momento se estaba armando, que era de hacer visita de internado. O sea, yo iba al piso, o sea, las personas iban en los familiares que iban a ver a los que estaban internados, iban en un determinado horario. Yo lo que hacía era como un control de las personas que estaban internadas, a mí me daban un censo, cuando están internados, los pacientes hay un censo, que es la información de por cada habitación quién está internado, los datos del paciente, el número de qué obra social tienen, el número de documento, la habitación y por qué están internados. Lo mismo hay un censo cuando las personas fallecen. Hay un obituario, creo que se llama obito, algo así, porque también a veces en la mesa de informes hay gente que pregunta y es para retirar a una persona que ya falleció o por la causa de la que falleció, que también los lugares grandes tienen una morgue, entonces también eso hay que indicar. O sea, yo te estoy dando todo lo que ocurre. Por ejemplo, en mesa de informes ocurrían todas esas situaciones, desde preguntar, ¿dónde queda una florería? ¿Por qué pasaba? ¿Dónde hay un kiosco? ¿En qué piso está radiología? ¿Con quién tengo turno? Porque también ahí se podía ver con el turnero, le pedían el nombre del paciente y le indicaban con qué especialidad tenía turno, entonces lo derivaban. O qué paciente está en tal habitación, y ahí se entraba al censo para corroborar de que este paciente estaba internado, si podía recibir visitas, todo eso en la mesa de informes. Esto cuando estamos hablando de un lugar grande y que tenga internación. Lo mismo, cuando yo hacía esta parte de visita de internado, yo tenía toda esa información y le preguntaba a las personas que estaban internadas, bueno, si estaban bien, era como un control de calidad, por así decirlo. Yo lo hacía dentro del mismo hospital. Pero hay obras sociales que tienen auditores que hacen el mismo trabajo. O sea, personas que trabajan en la obra social y van y visitan a las personas afiliados de esa obra social. No es que nos ponen a visitar cualquiera, pero para que tengan en cuenta que también eso ocurre, o sea, dentro de un hospital, una clínica, una institución de salud. Esto es más que nada en los privados, en los públicos no creo que esto suceda realmente, por una cuestión de presupuesto y también de como que es más que nada para alguna emergencia, algo o algo más puntual. Ahí es diferente cómo se trabaja con lo que es salud, para que lo tengan en cuenta. No, yo no estuve nunca internada en un hospital público, entonces no sé si eso ocurre, pero tengo conocimiento de que no suele ocurrir muy seguido, eso para que lo tengan en cuenta. Hasta acá, vamos bien, se están aburriendo, están durmiendo.
Sí les voy a dar una pequeña tarea. Esto de, bueno, había una de las chicas que tenía que ir a un turno mañana. Pero ustedes si tienen que sacar un turno, anoten cómo es esta serie de pasos, que antes la hacían muy automática. Acá la tarea es, si voy a sacar un turno, ¿cómo lo saco? Vos que lo sacabas virtual, que me decías que tenías una agenda, bueno, ¿cómo es? Ahora le vas a prestar un poquito más de atención, me imagino. De ver, ¿cómo es la gestión? Si lo sacan por WhatsApp, ¿quién los atiende? Si es un bot, si es una persona que les responde con un mensaje automático, pero después empieza la parte más formal, ¿qué datos les piden? Bien. Entonces, bueno, a partir de eso, si ya estaban registrados, es más fácil esa tarea. Si van a sacar un turno por teléfono, pasa exactamente lo mismo, pero ahí fíjense qué datos les piden. Más allá del documento, si les piden el número de... Si ya están registrados, medio que no les van a pedir. Esto quiero que lo sepan. Porque ya estaba registrado, por eso. En esos casos, si ya están registrados, no les van a pedir datos desde cero. Pero consulten si les dan la disponibilidad de agendas de otros médicos. O sea, consulten. ¿Cuánto vale la consulta particular? Háganles preguntas y ven cómo les responden. Esto sería un mystery, por así decirlo. En lo que es marketing se llama mystery, como un cliente fantasma, de que va a hacer algo, pero al final no lo hace, pero corrobora cómo es esa atención. Para que ustedes ahí vean, más allá de que si vos sacaste un turno muy reciente, si ya sacaron un turno, bueno, ya lo hicieron, recuerden cómo fue esa atención. Pero si no, consulten en algún lugar o traten de entrar a un portal de pacientes para sacar un turno o pregunten cómo es para sacar turno en tal lugar, para que les vean cómo es esa serie de pasos. Quienes no lo hicieron, o si lo hicieron hace poquito, bueno, apelen en la memoria. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, para que lo tengan en cuenta. Estos últimos dos códigos los vamos a ver, que son los de visita médica especializada en internación clínica por día de internación y la interconsulta, son códigos 420301. Esto me va a servir para que empiecen a identificar por códigos. ¿Vieron que tenemos 4201 y 420103? Pero fíjense el principio, 4201. Eso es que el paciente va a la clínica. O sea, son consultas que se les suele decir por consultorios externos. Ambulatorio. El paciente va a la consulta, 4201, tanto el de día como el de noche. Y fíjense que la que es visita médica es 4202. Después puede ser 01 o 03. Pero ya al principio tienen que 42 es de consulta. Para que ya se empiecen a ordenar en esto, que después cuando vamos a facturación lo van a identificar mucho mejor, pero acá para que se lo empiecen a ordenar porque es la primera aproximación que tienen con los códigos. 42 de por sí ya es de consulta. 4201 es de consulta ambulatoria, es decir, que el paciente va al consultorio y se vuelve a su casa. Ya después está 420101, que es el de la visita médica diurna, 420103, visita médica nocturna. Después el que es visita médica a domicilio, es 4202. Y después empieza 01, que es el de la diurna, 03, que es la nocturna, pero es 4202. Y el 4203 es de internación en el hospital, en la internación misma. O sea, consulta en internación. Y puede ser consulta especializada o interconsulta. Pero para que ustedes identifiquen el segundo número después del 42, eso les va a servir para ordenarlo de cuál es en ambulatorio, cuál es el que es a domicilio y cuál es en internación. Yo después les voy a dar un ejercicio con esto, por eso esto es importante. ¡Ting! Para que lo tengan en cuenta. Más que nada recuerden el horario. Y dentro de estos códigos de consulta, ya esto para ir finalizando, hoy les voy a liberar 15 minutitos, porque no nos tomamos nada de recreo. No nos tomamos ningún recreo, así que les voy a liberar 15 minutitos. Tenemos consultas, orden y bonos de atención. Esto se refiere, por ejemplo, si vos que tenés Anchor o si tienen prepagas, muchas veces, prepagas o obras sociales que se atiendan y no tienen que llevar ustedes el papelito,
El bono de consulta o la autorización o la orden de consulta es lo que ustedes firman. Ustedes no llevan ningún papelito al consultorio, a la recepción, sino que se los imprimen desde ahí y se los dan para firmar. En la facturación ambulatoria, y me refiero con ambulatoria que es el que el paciente va a la institución y se vuelve a su casa. Eso es ambulatorio, que el paciente no está internado. Cuando llegan los bonos de consulta o prácticas, las prácticas son los estudios. El administrativo es el encargado de separarlos por obra social y profesional. Doble O, doble S es la sigla de obra social. Se debe hacer la facturación 1 o 2 días antes para poder cargar los códigos realizados. ¿Qué es lo que me refería? De que tengan un orden en la facturación o en el orden de las consultas y no que estén haciendo todo el último momento porque ahí no se llega al cierre de facturación. Para la presentación de bonos de consulta tendremos en cuenta los límites, es decir, cuántos bonos de consulta podemos facturar por mes, por profesional y por paciente. Que esto es lo que yo les fui mencionando durante la clase. Hay algunos médicos que atienden a algún determinado tipo de obra social por día. Bueno, por día en el turno, y esto lo podemos ver desde el turnero. En el turnero tenemos agendado por obra social, si se van, volvemos un poquito al principio, pueden ir tantos por IOSPA, no me acuerdo si era IOMA, IOSPA, bueno, creo que era IOMA. Me voy a volver atrás en la presentación, acá virtual me están viendo. IOMA. Vamos a ir a este primer turnero, que ahí es donde me puede indicar cuántos puede tener tal, por ejemplo, Alfaya Rodrigo, que es un cardiólogo. Supongamos que él dice, particular puedo atender 5 por día, por poner un ejemplo. Eso tiene que ver con la facturación de él, porque el particular se paga completo. Entonces eso ya es por la facturación que él puede presentar mensualmente. Entonces esos son los montos. Eso ténganlo en cuenta también. Y después, por obra social, bueno, 5 de Galeno, 10 de CIPSA, y bueno, ya ella creo que tiene la agenda completa. Pero, por ejemplo, que sean 3 de CIPSA, 2 de MED, 4 de Swiss Medical, y particulares pueden ir 3, 4 por día. Más que nada por la facturación. Los particulares, ¿cómo se pagan? En efectivo, se facturan por fuera de la obra social, entonces ahí sí tiene que facturarlo el médico. Pero lo que es la facturación de obras sociales lo hacen desde la clínica. Entonces ahí también ver cuántos ingresan pacientes de determinadas obras sociales o de diferentes planes. Eso lo vamos a ir ordenando y eso nos lo va a indicar el médico, como en el caso que yo les mencionaba. Y después, bueno, tener ordenado, siempre corroborar de que tengan la firma del paciente, que tenga firma del paciente, que tengan diagnóstico. Si se fijan, después de esta indicación que yo dije de consultas, órdenes y bonos de atención, la página siguiente es uno que dice bono de consulta. Este es un bono viejo ya, que es del 2020 también, bastante viejito a comparación de qué año estamos, pero ¿para qué? Bono de consulta. El que está con un sello que dice OSEP. Acá justo me estaban preguntando, por eso estoy... Fíjense, ustedes, si tienen una obra social o prepaga, en algunos casos no tienen que llevar esto. En algunos casos. Por ejemplo, acá hay una de las chicas que tiene Sancor. No es un requisito llevar esto. Pero dependiendo del plan que tengan, si es un plan bajo y fuese un estudio, tienen que llevar la autorización. Si fuese un plan bajo. En este caso, que fíjense que dice Obra Social de Empleados Públicos, Provincia de Catamarca. Se llama OSEP. Es como el APROS, pero de Catamarca. Es el IOMA de Buenos Aires. Es de los empleados públicos de la provincia de Catamarca, OSEP, así se llama. Fíjense que me dice fecha de emisión, acá al principio. Primero me sale consulta diurna, descripción de comprobante, número de comprobante. Eso ya viene impreso desde esa obra social. La fecha de emisión se dio el 7 de enero. Márquez María Alejandra es el titular. Da la casualidad que el beneficiario es la misma persona. A veces, en estos bonos de consulta, me figura que el titular es una persona, pero el beneficiario puede ser otra. Puede ser el hijo, el marido, la esposa, el padre, no sé, el que esté a cargo dentro de esta obra social.
Fíjense que dice, uy, se me corrió la presentación. Afiliado, tenemos un número de afiliado que es 105.982, parentesco titular, acá es, el beneficiario es el mismo titular, a veces puede pasar que el beneficiario sea otra persona. Me figura el número de documento, y fíjense que dice código 1420101/0, pero ahí ya tenemos el código de facturación, que es el de la consulta médica diurna, acá dice consulta en consultorio diurno. Cantidad 1, importe 75, que eso es lo que esa persona pagó en su obra social, no lo tenía que pagar en la clínica. Después tengo firma conformidad del afiliado, firma y sello del profesional. Después tengo un diagnóstico que acá dice prequirúrgico, porque la persona se tenía que hacer un electrocardiograma con valoración para una cirugía, fecha y hora de realización y matrícula del profesional, que eso después se completa a mano. Pero acá lo importante dentro de esta orden, que ya viene impresa y que viene autorizada por la obra social, es que dice, OSEP pagado, orden válida por 30 días. O sea, esto se emitió el 7 de enero y tiene una validez de 30 días a partir del 7 de enero. Si caía el 15 de febrero, esta orden ya no era válida, para que lo tengan en cuenta. Yo acá en estas autorizaciones lo que me tengo que fijar, en esta y en otras, lo que me tengo que fijar es cuándo se emitió y hasta qué fecha está permitido. Porque sí, puede pasar que sí tiene el turno y me trae la autorización vencida, así como está, la persona sí o sí tiene que buscar una nueva, porque si no, no me lo autorizan a cargar. O sea, yo no puedo cargar algo que esté con autorización vieja, porque no se puede facturar. Tiene que ser facturación dentro de esos 30 días. Eso ya se tiene que hacer cargo el afiliado, ¿no? El secretario lo único que puede hacer es decirle, mira, no está vencida la autorización, tenés que traer una autorización nueva, si no, no se puede atender. O se puede hacer, se paga de manera particular, pero el reintegro, si es del estudio, porque por lo menos donde yo trabajaba era, de la consulta no se hace reintegro, pero si es del estudio sí, porque el estudio, como se hace con obra social y se factura diferente, si la persona pagaba el estudio, no traía la autorización, pero si trae la autorización, después sí se le hacía la devolución porque traía la autorización. Pero cuando, por lo menos en el lugar donde yo trabajaba, a lo mejor otros lugares les cobran la consulta, pero si traen la autorización de la consulta, después se les hace la devolución. Pero eso va a cambiar y es respecto a la clínica y el médico. El último, que es este otro bono de consulta de OSDOP-SADOP, que es el del gremio de docentes particulares, no es el de la UPC, es de los como docentes privados. Esto también funciona igual, bueno, también este bono está más vencido. Emitido el 3 del 7 del 2019 y tiene una duración de 3 meses estimadamente. Vence el 3 de octubre. Está bien, esto por fecha está muy vencido, pero si hubiese ocurrido, por ejemplo, que emite desde el 4 del 6 de 2025 al 4 del, estamos en junio, julio, agosto, hasta agosto me puede servir. Si cae después de agosto, ya está vencida esta autorización. Y fíjense que acá, bueno, acá donde dice identificación de grupo familiar, lo que suele aparecer es el nombre del titular y después los nombres de todos los afiliados que están dentro de ese grupo familiar. Y uno tiene que marcar, por eso ven cuadraditos, aunque más allá de que no vean nombres, se marca quién es la persona que se va a hacer esa consulta. Puede figurar el titular y después todos los beneficiarios. Después fíjense que dice, área de atención, ambulatorio o internado. Acá en este caso, la prescripción dice consulta ambulatoria, código 420101. Entonces, sí o sí, tengo que marcar ambulatorio. Si fuese una consulta de internación, me va a decir consulta en internación. Después el que dice tipo de bono, consulta ambulatoria, consulta domiciliaria, consulta especializada.
Práctica ambulatoria, esta lo tiene acá marcado porque uno tiene que marcar específicamente. Después, diagnóstico presuntivo, se pone un diagnóstico para poder autorizar la consulta, firma del afiliado, acá donde dice autorización, esto tiene que venir firmado por la obra social esta, Y después, donde dice matrícula y prescriptor, es quien o sea, esto se hace ya en la clínica, matrícula y prescriptor y matrícula efector, porque a lo mejor puede ser para un estudio. A lo mejor quien se pidió un estudio anteriormente, acá es de consulta, así que esto que dice matrícula prescriptor no debería estar firmado previamente, sino que es efector, quien realiza la consulta. Esto después lo vamos a ver cuando veamos estudios médicos, porque a veces quien prescribe el estudio es otra persona y quien lo realiza es otra totalmente diferente. Bueno, chiquis, hasta acá mucha información, un poquito teórico, no lo vamos a negar, pero espero que se haya entendido un poco mejor cuál es la tarea que realizamos dentro de, ya una vez que el paciente nos dio la credencial, esto porque lo expliqué muy lento, me di un montón de ejemplos. Esto se hace en menos de 5 minutos, en automático. Pero al principio, cuando ustedes están trabajando, le están diciendo las cosas medio, no, por ese código, ay, ¿y qué pasa si le rompo el sistema? No se rompe el sistema, quiero que lo sepan, pero acá lo empiezan a hacer más consciente, empiezan a saber por qué colocan esos códigos, cuál es el criterio. Así que bueno, chiquis, nos estamos viendo el miércoles que viene.